Buenas a todos, hoy comparativa entre la GoPro 10 y la 11. La verdad que para muchos, según he estado leyendo en foros, ha sido un poco decepcionante el paso, pero bueno, depende del uso que le vayas a dar, pues a algunos les va a venir muy bien. Por ejemplo, lo que es la estabilización, que se ha mejorado un poquito. También he visto que se han mejorado los formatos, el 8.7 viene muy bien. Si vamos a subir directamente a redes sociales desde la app o desde la tarjeta de memoria al ordenador, y la verdad que bueno, está bastante bien esos puntillos que vienen bien. El sensor, que la verdad es que ahora lo veréis en las pruebas de vídeo, creo que personalmente es de 1,9, el de la 10 es de 2,3 y la verdad es que no lo he visto del todo muy bien en la prueba del vídeo, que da un poquito más de claridad al vídeo. A las imágenes sí que me ha parecido que ha mejorado un poquito, pero bueno. También el color, he visto un color un poquito más apagado, no tan vivo como en la GoPro 10. Y bueno, la verdad es que así a nivel genérico, pues eso es lo que podríamos decir. Entonces, os voy a enseñar un poquito, que prácticamente también trae lo mismo en el paquete, las diferencias, y luego ya pues haré una prueba de imagen, modo selfie, cámara lenta, así un poquito con menos luz, de imagen, de vídeo, o sea que un poquito de todo. Y bueno, como podéis ver, aquí las dos son completamente igual. La verdad es que hubiera agradecido que hubiera un pequeño cambio, aunque sea una pequeña línea azul y demás, ¿no? Aunque sea un poquito ya más efecto psicológico de que parezca que eso, que ha adquirido un poquito pues una diferencia, ¿no? Son completamente iguales. Pero bueno, esa misma ventaja de poder utilizar los mismos accesorios de la 10 a la 11. Bueno, aquí como podéis ver, GoPro 11, mismo estuche que la 10, ahora os lo enseñaré. Trae un cable de carga, el típico tornillo para pegarlo, un más par de pegatinas y algo de información del servicio al cliente y demás. Ahora he visto también ahí que da algo de información, batería enduro, ha mejorado la batería, o sea que en ese aspecto también está bastante bien. Al igual también que los megapíxeles de la 11, que ha aumentado, o sea que también está eso bastante bien. Y la 10, ya lo veis, mismo estuche, mismo espacio, mismo tornillo, cable de carga, unas cuantas pegatinas y algo de información del servicio técnico. Eso es, prácticamente poco más. Bueno, pues voy a dejaros ya con la prueba de vídeo, a ver qué tal os parece, y bueno, aquí abajo voy leyendo en los comentarios qué tal os va pareciendo la diferencia, o sea que vamos para allá. Bueno, pues hora de comenzar con la comparativa de GoPros en el modo vídeo y también audio y estabilización. Vamos a empezar con el modo selfie, y yo creo que en este punto donde más vemos la diferencia es en la estabilización y en los colores. En el audio tiene el mismo número de micrófonos, o sea que difícilmente va a tener una gran diferencia. Y de todas formas, vosotros mismos aquí abajo lo vais a dejar en los comentarios y vais viendo a ver qué tal os parece la diferencia. Y también pues bueno, eso, agradezco una suscripción, como siempre digo, que me ayuda mucho en el canal. Estoy con la 10, vamos a poner ahora la 11. Bueno, pues hora de probar la GoPro 11 en este modo selfie. Por supuesto los modos son los mismos, las amplitudes, no cambia nada, y graba en 4K 60 fps. Vosotros mismos ya vais viendo si el sonido cambia, que no creo. Los colores, al aumentar los bits en esta GoPro 11, seguramente pues sí que se pueda notar algo. Y la estabilización, que es donde yo creo que más se va a poder notar. Y nada, pues ya os digo, ir comentando a ver qué os parece. Bueno, ahora voy a coger la 10, que la tengo aquí, y voy a ver si parto la pantalla y así hago una prueba de vídeo dividiendo las imágenes y los vídeos, y ahí vais a ver más la diferencia del modo vídeo. O sea que vamos para allá.
Bueno, y ya aquí por último, pues comparativa de cómo graba una y otra al modo selfie iluminándome con un foco. Así pues también veis otra idea nueva. Bueno, pues nada, chavales, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Hasta la próxima.